El maestro entró en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María. Sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se detuvo y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me dé una mano. Pero el Señor contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Una sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Servir y contemplar tienen su secreto y tienen su razón de ser. Notas amables a la palabra de Dios, martes 4 de octubre, año 2022. Servirle a Dios y contemplar la palabra de Dios y estar en comunión con Dios tiene su buen secreto. ¿Cómo poder servirle a Dios sin abandonar otras cosas? ¿O cómo poder servirle a Dios sin quitarle tiempo a la oración, a la contemplación, al espacio de Dios? No andar así como a las carreras o en una cantidad de compromisos que a veces pensamos que como que vivir una religión es vivir inscritos en una cantidad de compromisos. Hoy aprendemos esa buena lección del Santo Evangelio y del santo del día de hoy, que prácticamente se convirtió en un instrumento de la paz de Dios. Hoy recordamos a San Francisco de Asís, que hace honor a su patria y a su pueblo, Asís, Italia, año 1182. Una persona impresionante en materia de fe, de contemplación, de acción, de vida en la fe y en el amor. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando el amor a Dios. También le dio sabias normas de vida a todas aquellas personas que se unieron a él. Y también fundó una orden de frailes, y la primera seguidora fue una mujer, Santa Clara, que es fundadora de las Hermanas Clarisas. Ciertamente que uno se pone a pensar en la vida de este santo maravilloso, San Francisco de Asís, como la persona más popular en el mundo católico. Algunos lo llaman el Cristo del medioevo. También lo tienen en cuenta denominaciones religiosas que no son católicas. San Francisco de Asís es un modelo de aquella persona entre la contemplación y la acción de una manera muy equilibrada. Francisco cautivó la imaginación de sus contemporáneos, asumió la pobreza, la castidad y la obediencia con la pureza y la fuerza de su forma de ser y de vivir ante los demás. Llegó a ser conocido como el pobrecillo de Asís, y así le llamaban. Toda la vida es una entrega a Dios, y los estigmas que también marcaron la vida de este hombre maravilloso, San Francisco, un instrumento de la paz de Dios. ¿Cómo no complementar la palabra de Dios hoy en ese capítulo 10, verso 38, para pensar en servir y contemplar de una manera equilibrada, entendiendo que el servicio es el criterio del verdadero amor? Y la persona que ama sirve y se pone al servicio de los demás. La vida se le complica a una persona cuando el servicio se convierte en activismo. Entonces la sabia respuesta que Dios da se deja envolver por los compromisos. Solo una cosa es necesaria, contesta el maestro. ¿Qué es necesario? Sería la pregunta. Posible respuesta: guardar la calma.
mantener la serenidad, pensar y decidir, organizar una buena agenda de servicios que no agoten el corazón, el tiempo, el espacio de quien presta ese servicio. Abrir un buen espacio para la oración y la escucha calmada de la palabra de Dios, por ejemplo. María Santísima es un ejemplo perfectísimo de aquella persona que prestó un buen servicio y estuvo en la contemplación y acción. Se toma el tiempo necesario para lo que Dios le indique. Cuando existe en una persona el afán de servir, disminuye las posibilidades para encontrar lo mejor. Esa es una buena frase. Cuando una persona se agota en preparativos, decimos en Colombia, y le dice sí a todo el mundo y corre por todas partes y habla por todas partes, de pronto esa persona nunca cumple perfectamente sus compromisos. El afán de servir disminuye la posibilidad para encontrar lo mejor. Dice el hermeneuta bíblico, en la vida hay que aprender a encontrarle como gusto a la palabra de Dios. No se trata de cumplir una cantidad de obligaciones y de pronto decir, estoy agotado, no tengo tiempo, no tengo espacio. No, es que no se trata de eso, eso no está en la Biblia. ¿Dónde está ubicado el corazón de la persona? Cuando los sentimientos y la nobleza del espíritu apuntan al corazón de Dios. Entonces la contemplación se hace indispensable también para la vida del servicio, para la pastoral, para la misión, para atender a los demás. Esto hace parte de la vida de la fe, la oración, la reflexión ante la palabra del Maestro. El Catecismo de la Iglesia Católica propone una persona de oración que sea contemplativa, que no se exceda en el servicio y que tenga tiempo para el silencio. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy sabio. Las personas católicas deberíamos ser personas de oración, que no nos excedamos en el servicio y que tengamos tiempo para el silencio delante de Dios. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe a la escucha de la palabra de Dios. El Papa Emérito, por ejemplo, Benedicto XVI, indica que no debemos despreciar la vida activa de una persona, sino que la propuesta de Dios es entender que escuchar su palabra es necesario, no es desprecio de la vida activa de una persona en la iglesia. Hemos aprendido una buena lección por el día de hoy. ¿Cómo podemos ser católicos, creyentes, personas que podemos vivir una religión y que vivamos esa religión con una verdadera contemplación del servicio en los dos modelos, la contemplación y la acción, el misterio mismo de la oración, que prestemos un servicio y que tengamos tiempo para el silencio, para escuchar a Dios, para poder hablar con Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.